Una vez más, se confirma lo que siempre hemos dicho en este canal, y cómo de nueva cuenta la Liga MX de Televisa queda en ridículo por medio de Cruz Azul. Un equipo manchado por varios personajes nefastos y basura como Billy Álvarez, de quien ya hemos hablado, de su corrupción y su colaboración con los gobiernos alineados a sus raterías y viceversa. Ya que la historia de este equipo cuenta de manera sagaz cómo se tejen los amiguismos y compadrazgos dentro de un club de la Liga MX. Misma que está plagada de mucha porquería porque al menos en este país, en el tema futbolístico, una televisora, como la gran ramera Televisa, es la que manda. Y de ahí sus súbditos y equipos satélite como Cruz Azul. De hecho, al paso del tiempo, hemos documentado cómo la misma liga y muchos clubes han hecho de lado las buenas ideologías de darle preferencia a los jugadores mexicanos y a los pocos que llegan al profesional son recomendados o apalancados, o tienen el sustento económico para comprar su lugar en primera división. O sea, un teje y maneje de corrupción absoluto que ha alejado al talento mexicano de las canchas, ese que ya se ha perdido en los campos de tierra, olvidado por el poder del dinero y el negocio que hacen los representantes sudamericanos en México. Esos que han encontrado su nueva Europa para poder tener algo que comer. Un negocio redondo en complicidad de los dueños de los clubes, quienes mueven miles de millones de dólares al año con ellos, y que ha sido un paraíso para sudamericanos de medio pelo para abajo. Futbolistas malos que solo vienen a cobrar, pero así como hay jugadores sudamericanos malos, también hay una mafia de técnicos sudacas que solo utilizan a esta liga basura para proyectarse a costa de los tontos que siguen aplaudiendo sus fichajes. Un ejemplo claro es Cruz Azul o Chivas. El segundo, hace apenas algunos meses, vivió en carne propia como su técnico de clase mundial, entre comillas, como ellos luego le decían, Fernando Gago. Este argentino los hizo pedazos desde adentro, solo encandilando a una directiva de porquería que solo quiere vender playeras y hacer ruido a lo puro estúpido, lucrando con aquella romántica y desgastada frase que dice: jugamos con puros mexicanos, pero mexicanos de muy mala calidad en su mayoría, pues en lugar de optar por algún técnico mexicano nuevo y estudiado, se inclinó por traer al tipo que había jugado en Madrid y que no tenía alguna carta para dirigir y ganar $2 millones anuales. Pero, ¿qué pasó? Pues al final terminó dejándolos como novias de rancho, vestidas y alborotadas, pero mientras el propio club pagó a medios para que lo encumbraran a pesar de que no tenía táctica, ni siquiera sabía dominar el vestidor. Un pobre diablo que solo vino a cobrar y a robarse los aires acondicionados de la casa que rentó en Guadalajara, que por cierto estaba en una zona muy exclusiva. Y aquí es donde viene la estúpida retórica que dice más o menos así: es que es argentino, ese es bueno. Una frase asquerosa que ningunea y bloquea a mexicanos que lucen perdidos porque no tienen la palanca para llegar a la liga, porque simplemente no son negocio. Hace meses, cuando analizamos la llegada de Anselmi a Cruz Azul, nos dimos cuenta que su gente no era fiable, además de que el equipo al cual aún domina Billy había traído a su gente, luego de sacar a patadas a Juan Reynoso y a Álvaro Dávila de la dirección deportiva, luego de ser campeones en aquel 2021. De nueva cuenta, llamaron a Ordiales, y a los años logró poner a Iván Alonso en la dirección deportiva, quien a su vez trajo a la gente de Anselmi para venir a dirigir a México, dejando con un año de contrato al Independiente del Valle. Ojo, que allá hicieron lo mismo estos sátrapas, y ahora lo replicaron en Cruz Azul, pues de nueva cuenta utilizaron a los medios como la gran ramera Televisa y a varios ineptos de redes sociales para agrandar la carrera de un técnico gananada que al final terminó saliendo por la puerta de atrás, engañando a una afición que se cree todo lo que dice la televisión y que son ciertamente responsables de todo esto. Vaya, el tema de Anselmi y Gago explica también el malinchismo del mexicano bruto, conformista y limpia esmegma, al cual siempre compran con baratijas, y por eso hoy explicaremos cómo este fenómeno seguirá siendo parte de una liga altamente corrupta, donde realmente nos da risa cómo les ven la cara, porque una cosa es muy cierta:
Los argentinos le ven la cara a los mexicanos que no quieren mexicanos en sus clubes. A esos florindos que apuestan primero por un argentino que por algún talento nacional. Por eso, tienen lo que se merecen. Además, explicaremos cómo está muy bien instalada la mafia sudamericana en esta liga, donde ellos son los que mandan a esta bola de tontos, dueños de los clubes, que solo buscan negocio para ellos y hacer ruido, a costa de los idiotas que siguen yendo a los estadios a comerse todo el humo posible. Prepárate, porque se viene sabroso, rico y suculento este video. Por cierto, ya vimos que no te has suscrito. Recuerda que por cada visualización de este video haremos que muchos se quiten la venda de los ojos y dejen de regalarle su dinero a esos mexicanos ratas que odian al talento nacional. Es por eso que hoy te presento Mentiras y Negocio, el caso Anselmi, cuando los argentinos estafan mexicanos. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Si te gusta este video, no lo dudes más, suscríbete, porque es totalmente gratis. A muchos mexicanos tontos. Y ojo, aclaro que no son todos por suerte, pero a esta minoría bola de pelmazos que aplauden a cualquier sudamericano que solo habita en redes sociales, diciendo estupideces, siempre les gusta que les vean la cara. Siempre los argentinos o uruguayos, pero más los primeros. Ya que en su ideología estúpida, siempre piensan que los argentinos que vienen a dirigir a México o a jugar son de primer nivel, cuando allá en ese país su misma gente los ve como los perdedores que solo van a buscar plata a México y no la gloria, porque allá ven de arriba para abajo un fútbol basura como el mexicano, que está gobernado por Televisa. Hay que recordar que varios clubes mexicanos siempre van a buscar extranjeros a Sudamérica para llenar su liga de puro tronco, dejando fuera a los mexicanos con talento, mismos que ni siquiera llegan a las escuelitas, y los que llegan tardan eternidades en debutar, o si debutan tarde o temprano, desaparecen del mapa, porque ya llegó un extranjero a ocupar ese puesto. De hecho, varios clubes, en el caso de Cruz Azul, por ejemplo, tienen ya comprometidos con los representantes los puestos titulares en algunas posiciones. Muchas veces el jugador extranjero representado no tiene competencia mexicana en esa posición. Pero, ¿qué pasa cuando este mismo mecanismo se replica con los técnicos? Eso es más ojete aún, porque cuando llega un técnico sudaca, trae a su gente y generalmente agarra jugadores que el mismo representante que lo llevó tiene en su stock. Eso pasó con Anselmi, quien armó un equipo con la mayoría de peticiones de él, con jugadores de su mismo conglomerado, gastando así la módica cantidad de $70 millones venidos de las arcas de la cooperativa de Cruz Azul. Qué bonito, ¿no? Trabajadores mexicanos rompiéndose el lomo por años para que estos chacales, solo por ser de Argentina, dispongan de cantidades millonarias de dinero. Es un asco. En fin, tras la llegada de Anselmi a Cruz Azul, pocos fueron los observadores, e incluso los medios tradicionales se olvidaron de las formas tan rancias en las que llegó a México. Recordemos que ahora los representantes del argentino son los portugueses de FIA Football Management, quien tiene al frente a Hugo Cajuda y a Bruno Carvalho, quienes se lo llevaron al Porto. Pero para entender todo esto, necesitamos ver los contrastes de este sujeto, que en Ecuador tomó al Independiente del Valle y los hizo campeones de Liga, Copa y Sudamericana. Y aunque tuviese un año más de contrato, la directiva lo dejó salir a México. De hecho, este sujeto salió por la puerta de atrás de Ecuador, pues mientras estaba en la liguilla, ya negociaba por debajo de la mesa con Cruz Azul. Pero al menos, en Ecuador, hasta se despidió con una carta agradeciendo a la directiva ecuatoriana y a sus fanáticos. Solo ojo con eso. Allá cuando menos ganó algo e hizo que Independiente ganara un poco de lana. Pero eso no quita que Anselmi sea un tipo rastrero e inmoral,
pues la idea era catapultarlo en su carrera a sus 38 años. Algunos tontos lo ven como un erudito cuando en realidad simplemente tuvo un golpe de suerte que a veces pasa en el fútbol. Pero el comportamiento de Anselmi en Independiente fue totalmente diferente al que se le vio en Cruz Azul. Allí, los medios empezaron a inflar su carrera solo porque había ganado algunas copas en Ecuador y esa sudamericana. Todos los medios, con tal de enamorar y de que encajara a este sujeto en el público, empezaron a hablar maravillas, tanto que de alguna manera se metió a la final, que perdería contra el América. Cruz Azul no jugaba muy bien, pero la alcanzó para llegar a ser como en los últimos años, la piñata del Cuyo Azcárraga. Luego, en su segundo torneo, logró un récord entre comillas de 42 puntos en torneos cortos con 18 clubes, porque hasta eso el récord lo comparte con el América del 2002, que consiguió 42 puntos en un torneo con 20 equipos. No obstante, los medios empezarían a vender un simple dato, como si fuese una hazaña inigualable, o lo más patético, un título. Pero, ¿por qué traer un argentino a dirigir? ¿Ya acaso Cruz Azul no tiene confianza en técnicos mexicanos? En realidad no, y es en toda la liga. Actualmente no hay ni siquiera el 30% de técnicos mexicanos, salvo algunas excepciones como Benjamín Mora con Querétaro, Vucetich con Mazatlán y Gonzalo Pineda con el Atlas, y nada más, siendo solo el 16% de los técnicos de primera división en México. Por tanto, la falta de confianza de nuevos técnicos mexicanos, sumado de los directivos, ya sea sudamericanos o mexicanos malinchistas, optan por traer a la gente que más dinero les puede dejar. Por ejemplo, Iván Alonso, un tipo altamente nefasto, fue por Anselmi. De hecho, en el siguiente capítulo explicaremos cómo está ligado el cártel del gol con la mafia uruguaya de Iván Alonso en Cruz Azul, y si el viejito matraquero tiene algo que ver. Bueno, Anselmi es un tipo que solo utilizó a Cruz Azul para catapultarse. Algo similar pasó cuando hizo chismes en Ecuador para sacar a Renato Paiva y quedarse con el puesto en la dirección técnica de Independiente. Con ayuda de sus contactos, gente de Bragarnik y también a su representante, y con los uruguayos con los que hizo negocios. La idea era estar un año quizá menos, y sabiendo eso, aún se recuerda cuando hizo un video muy forzado, por cierto, diciendo que siempre estaría con Cruz Azul hasta la muerte. Ya sabe, ese típico marketing chafa de los equipos que utilizan para que los tontos se emocionen. De hecho, el contrato firmado con Cruz Azul fue hasta 2027. Recordemos que Anselmi se fue de Ecuador con un año de contrato faltante, pero allá le dieron chance, pues había una cláusula de rescisión de contrato muy baja. Pero acá con Cruz Azul, la directiva lo blindó por $10 millones para clubes mexicanos y $5 millones para clubes extranjeros. Y aún así no se cumplió este último, porque al final el Porto pagó $3 millones en abonos chiquitos. Anselmi no ganó nada con Cruz Azul y solo ilusionó a muchos aficionados torpes que no entendían que el negocio de la mafia uruguaya solo era encandilar un río de mentiras, porque en realidad a este sujeto y su gente solo le interesaba llegar al fútbol mexicano para poder dar el salto a Europa y así hacer un negocio más grande, siendo todo una total mentira. Pero todo esto se hace más ojete cuando se supo que a finales del 24, Anselmi ya andaba en pláticas con el Porto. De hecho, sus representantes ya habían ido a ver a Andrés Villas-Boas, con quien tienen buena relación para ofrecerlo. Con la carta de la final y del récord de puntos en México con Cruz Azul, un equipo perdedor pero mediático. En pocas palabras, todo estaba estipulado a espaldas de la directiva celeste. De hecho, a Anselmi le cagaba estar cerca de los aficionados celestes. Le daba como una especie de asco. Pero, ¿por qué decimos esto? Hay que recordar la enésima serenata que le hicieron esos tontos a su equipo, previo al juego de vuelta de semifinales contra el América, donde salió a la de a huevo y no supo ni qué decir. La verdad, el tipo ya no quería estar en ese equipo. Y qué raro, justamente aprenden a Billy Álvarez, y este sujeto de Anselmi y sus representantes se van de México. Ese punto lo retomaremos más adelante.
De hecho, antes de irse, se quería llevar hasta los celulares que le dieron. Además, las estadísticas de los jugadores y un software. También se quiere llevar a Kevin Mier. Vaya, Anselmi resultó ser un tipo rancio y gandalla, y allí es donde pregunto, ¿y dónde está el héroe de los tontos? Anselmi solo dejó bien estipuladas 3 cosas en su año en México. La primera, estadísticas que nadie va a recordar y que no sirven para nada. Segunda, demostró lo fácil que es engañar a los mexicanos que prefieren sudamericanos o argentinos, para que tomen puestos que deberían ser especiales para manufactura mexicana. Tercero, ¿cómo puede convencer tan rápido a aficiones perdedoras tibias como los de Cruz Azul? Que dicho sea de paso, por suerte, no son todos los aficionados, ya que los de la vieja escuela son pensantes y no se tragaron la mentira que inventaron los medios alrededor de este sujeto. De hecho, hace semanas ya se hablaba de que había sido ofrecido al Botafogo, pero al final el sueño europeo de este muerto de hambre era mayor, así como los 7 millones de euros anuales que supuestamente ganará en Portugal. Por eso la forma en la que se fue, haciendo tratos por debajo del agua en lo oscurito y por beneficio propio, apenas al inicio de esta clausura, nos muestra la clase de persona que es, que le vale madre. El chiste es llegar y cumplir los objetivos personales, cosa que es válida, pero que pierde sentido cuando de su boca salieron palabras como «nunca los abandonaré». Nuestro deseo es lograr muchísimas cosas juntos, que queden marcadas a lo largo de la historia y que siempre seremos azules de por vida. Ojalá que el aficionado entienda que las palabras tanto de futbolistas como de técnicos son simple basura. Pero no hubiera dicho eso. Esa puesta en escena. Pues varios tibios le cromaron las canicas hasta el cansancio a este petardo de la dirección técnica durante un año, sin ganar absolutamente nada. Pero no se me espante. Más adelante seguiremos platicando de esta mafia y cómo fue que Anselmi al final se terminó orinando de la manera más ojete posible en Cruz Azul. Los sudamericanos que vienen a México no son tontos. Saben perfectamente que entrar al mercado mexicano del fútbol sin cartas y sin tanto talento es extremadamente sencillo. Si no, pregúntenle a Chivas con su Gago, quien solo vino a estafarlos de lo más sabroso posible. Pero bueno, vamos a retroceder un poco en el tiempo para que vea cómo Cruz Azul llegó a la mafia uruguaya, la cual tiene un nexo con gente altamente corrupta como Fernando Pavón, quien es parte del cártel del gol, quien ofrecía técnicos y jugadores a sobreprecio para así triangular recursos y repartirlos entre los mismos técnicos, jugadores y directores deportivos colocados. Solo hay que recordar que Iván Alonso trabajó estrechamente con Fernando Pavón cuando este fue manager general del Nacional de Uruguay, puesto que dejó por las malas cuentas que tuvo con el club y por llevar casi a todos los jugadores de la baraja de piernas de Pavón. Cuando emigró a Pachuca, la directiva de Tuzos lo corrió porque, según el hermano de Chucho Pachuco, Alonso cometió ilícitos en el traspaso de Jesús Trindade, uruguayo que fue comprado por Pachuca pero que ni siquiera jugó. Rápido lo prestaron al Coritiba y al Barcelona de Guayaquil. Ese fue un mal negocio, porque al final Pachuca no recuperó su lana hasta la fecha. En fin, cuando Billy Álvarez regresó a dominar a Cruz Azul por medio de su bufete de abogados, logró regresar a sus filas al impresentable de Jaime Ordiales, quien le quitó el poder a la parte administrativa del equipo, recordando que después de que Julio Scherer Ibarra llevara a Álvaro Dávila y trajeran a Reynoso, quien le dio la novena al equipo, pasó muy poco para que Billy, por medio de sus abogados, volviera a meter a su gente en ese departamento. Pues luego de la salida de Reynoso y Dávila, de nueva cuenta, las malas mañas a la fecha regresarían. Hay que recordar que Víctor Velázquez no tiene la venia de toda la gente en el equipo, ya que por décadas el nombre de Billy siempre estuvo acuñado en la noria. Era su último bastión de poder. Por lo tanto, Velázquez era el típico güey que había llegado como menso a una dirección y tiene a la gente en contra porque todos sirven al antiguo dueño. Además,
A él le dejaron el equipo porque si hubiera estado al frente de la cooperativa, ya la hubiera cagado. O sea, es el típico güey que nadie le hace caso porque no es el jefe real. Aunque Iván haya llegado y haya convencido a Víctor Velázquez con un supuesto proyecto de cantera, aunque solo haya sido por encima. Hay que recordar que antes del 2024, por ahí de octubre, tanto Iván Alonso y Anselmi ya se preparaban para irse a Arabia a ganarse unos dólares, pero ya no hubo ofertas de Medio Oriente que fueran jugosas. De hecho, ambos ya tenían lista la partida por medio de los representantes y de los contactos. La idea era tomar más fuerza en Cruz Azul, pendejer al directivo y después, en la oportunidad, salirse de allí. Pregunto, ¿y dónde están las palabras de aliento y esas falsas porras? Solo era simple marketing y nada más, pues los argentinos y uruguayos son tipos que suelen engañar mexicanos tontos y tibios. En fin, hay que recordar cómo en Uruguay rápido descubrieron la mafia de Alonso. Este trajo gente sin talento al club El Nacional, pero terminó fracasando. Todos eran recomendados. De hecho, un periodista dijo lo siguiente al respecto a ese tema en 2021, recordando que Alonso estuvo 3 años en el equipo Albo. De entrada, trajo al argentino Domínguez y tuvieron que cesarlo en la 5ª fecha, y terminó llegando un técnico local que ya había salido campeón para salvarle las papas del fuego. Iván Alonso erró en casi todas las incorporaciones, trajo muchos y rindieron pocos. Solo le atinó a la traída del arquero Rochet, pero en los 3 años que estuvo fueron más errores que aciertos. Fernando Pavón es su agente y vinieron muchos jugadores suyos cuando estuvo él. Remató. Curiosamente, Iván Alonso llegó a Cruz Azul y sacaron a todo lo que quedaba de la gestión de Reynoso y Dávila, el Conejo Pérez y Joaquín Moreno, para endulzar a la gente con sus nuevos fichajes con la promesa de un nuevo Cruz Azul. Para ese entonces la firma de abogados que hoy ya dejaron a Billy a su suerte, quien ya está en el bote y vinculado a proceso, estos ejercieron poder y trajeron a la mafia uruguaya. El primer fichaje, Martín Anselmi. Con eso embobaron a propios y extraños, ignorando los nexos de Martín con Cristian Bragarnik, quien fue presidente de 2015 a 2018 del equipo chileno La Calera, para ser lavado con clorales. Hay que recordar que Anselmi estuvo dirigiendo ahí en 2022 por 4 meses. Pero hay que recordar también que Fernando Pavón lo llevó en 2019 como asistente del Independiente del Valle. Fernando Pavón, quien llevó a varios jugadores a La Calera en los años de Bragarnik al frente. Por tanto, La Calera fungía como un estático de técnicos de la baraja de estos dos, para poder colocarlos más adelante en equipos de mayor renombre. Por eso Anselmi, en 2019, incurrió a intrigas para quedarse con el puesto de Paiva en el equipo ecuatoriano. Al final, todo quedó entre compas, y lo mismo pasó con Cruz Azul. Iván Alonso le vendió una idea ficticia a Velázquez a finales del 23, la cual creyeron por 1 año. A su suerte, los resultados, que solo son estadística basura, se dieron. Y nada más le sirvieron a Anselmi para ser promovido con los portugueses, quienes tienen nexos con Bragarnik y su gente en América. El negocio estaba concretado. Cruz Azul fungió como un simple trampolín, ayudado por los medios locales. Como siempre, esos que limpian el esmegma derramado se conforman con lo poco o nada que hagan algunos personajes en la máquina. Por lo tanto, la Liga MX está infestada de promotores, más que nada sudamericanos, los cuales han hecho de este mercado su Europa en América. Ellos dominan y siempre desplazan al mexicano, ya sea futbolista o entrenador, que venga desde abajo. De hecho, en los últimos años, los entrenadores mexicanos ya no han tenido cabida en su propia liga. Tipos que tuvieron que emigrar a otros países. Por ejemplo, Efraín Juárez, quien se fue a Colombia por falta de oportunidades. Allá fue campeón, pero terminó saliendo por la puerta de atrás. Él, junto a Luis Pérez, quien fue su auxiliar en el equipo verdolaga. Por eso mismo, el mercado mexicano se ha limitado solo a quienes pagan el derecho de piso, además de quienes tengan las palancas, contactos o de plano sean mediáticos. Pero si Juanito Pérez, por ejemplo, egresó de la Escuela de Técnicos de la Federación,
no es nadie y no sirve para nada. Mucha afición mexicana sufre el síndrome de Doña Florinda, que a pesar de que los argentinos ninguneen su liga, a pesar de eso, estos seguirán fieles para que traigan a otro extranjero a su equipo. No por nada anda mucho descerebrado tratando de pedir a Hernán Crespo, por ejemplo, para que dirija a Cruz Azul. No importa, el chiste es que venga un argentino de renombre según sus chaquetas mentales. Estos son aficionados que en realidad no razonan nada, y su opinión es simple basura. Este tipo de fenómenos dan pie al famoso olvido de los técnicos mexicanos, los cuales cada torneo que pasa son inexistentes en la Liga MX. A menos de que sean ciertamente conocidos como los 3 que ahora dirigen en este Clausura 2025. El caso de Benjamín Mora, quien fue bicampeón, Gonzalo Pineda, que es novato, o Víctor Manuel Bucetich, que es quizá el único que queda de la vieja escuela y baraja de técnicos de los 90. Pero, ¿qué pasa que ya no hay estrategas mexicanos? Bueno, en realidad sí hay. Lo que no hay son técnicos que se acomoden al establishment de lo que la Liga de Televisa pide, que sean mediáticos, polémicos y que vendan algo. No por nada el papá Herrera se mantuvo por mucho tiempo vigente. Al técnico mexicano real no lo pelan aunque haya una escuela para ser técnico profesional en la federación. Esto no sirve para nada si no tienes palancas o el proteccionismo de los proveedores de mano de obra de los equipos, o sea, de los representantes. De hecho, esto que estoy diciendo y que se conoce desde hace tiempo confirma el caso de Efraín Juárez, cuando logró el campeonato de Copa y Liga en Colombia. Textual, en entrevista con La Gran Ramera, dijo lo siguiente: que no se le dé oportunidad al futbolista mexicano primero y al técnico mexicano. Claro que hay un tema de tristeza, porque a lo mejor hoy la gente que toma decisiones no es ni mexicana. A la distancia duele de que no sé cuántos equipos en el fútbol mexicano haya solo 1, 2 o 3 técnicos mexicanos y la verdad es que no somos tan malos. Y luego dijo algo importante: se tuvo que preparar fuera de México, porque en realidad aquí en el sistema de la Liga de Televisa es una gran estafa. Textual: me he preparado muchísimo. Tuve la oportunidad de empezar mi carrera con el grupo más grande a nivel mundial, el City Football Group. En temas académicos y teóricos, de metodología, entrenamientos y otras circunstancias, me ayudaron muchísimo y salimos campeones con un técnico que además puso la confianza en mí. Pero en México no quieren mexicanos, quieren extranjeros, en especial argentinos, aunque estos se orinen en los clubes mexicanos. ¡Qué curioso y doble moral! Los mexicanos que piden extranjeros argentinos se enojan con los argentinos cuando estos, con su selección, destruyen a la selección de Televisa. Es risible, y esa afición basura, en lugar de pedir más mexicanos de calidad, los revienta, mejor más si son desconocidos. Repito, ese sueño de buscar técnicos jóvenes o crear un sistema de formación de gente nacional capaz está lejos de llegar, porque cortaría de tajo los negocios de los representantes. Pregunto, luego, ¿quién dotaría de jugadores sudacas de mala calidad a la liga? Perderían mucho los clubes mexicanos o más bien sus dueños, porque ojo, en México los aficionados son dueños de nada. No es como en Argentina, por ejemplo, que los aficionados tienen de alguna manera voz y voto. Aquí en México los aficionados solo sirven para apoyar y gastar su dinero en ir a ver fútbol de mala calidad, y a sus técnicos extranjeros que solo vienen a cobrar. Lo más chistoso de todo esto es que los aficionados basura se molestan como si de ellos fuera el dinero que gastan los clubes. En este caso, por ejemplo, con Cruz Azul, se gastaron $70 millones que ni de chiste sale de las taquillas. Es dinero que sale de los cooperativistas, lana que se usa para pagar a jugadores malos. Recordemos el caso de Rotondi, el jugador estrella del América, quien al llegar a Cruz Azul subió 7 veces su valor en el mercado. O sea, Cruz Azul lo compró 7 veces más caro. Allí es donde está el negocio, tanto de entrenadores extranjeros quienes piden jugadores a sus mismos representantes, o a los que tienen convenios con estos. Entonces,
Si, por ejemplo, supongamos que se crea una escuela especializada para entrenadores mexicanos y se les da la calidad educativa que reciben en el extranjero, prácticamente sacas de la ecuación a los representantes. Porque, por ejemplo, supongamos que Cruz Azul tiene técnicos en fuerzas inferiores, los mandaría a profesionalizarse aún más en esta escuela. El equipo ya estaría formando a sus propios técnicos, mismos que se arreglarían directamente con la institución y no con un intermediario. Pero no lo hacen por 3 cosas. Una, quitas intermediarios que al final del día son negocio de los clubes. Segunda, la televisión no tomaría interés mediático en estos tipos. No podrían vender la nota y por ende la gente ignorante de desconocidos no los bajarían. De hecho, la afición basura es intolerante a nuevas caras jóvenes y que sean mexicanas. Ese clásico resentimiento al mexicano novato. Si de por sí con jugadores cantera luego se molestan cuando los alinean, ahora con un DT estaría peor. Los medios tomarían esto como objeto de crítica. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Si ahora que América metió a puro canterano en las 2 primeras jornadas, los criticaron por disque, ningunear a su liga pitera y no respetar a los equipos malos a los que enfrentó. En realidad, la gran culpa y responsabilidad es del sistema y de quienes son los que manejan los clubes. Es un mal que se ha acuñado por años, el nunca dar oportunidades a los connacionales para crear competencia. Y aquí es donde empiezan los prejuicios, porque los dueños dicen: necesito un técnico extranjero que me venda, que esté guapo o sea famoso y que llame la atención. Ninguno dirá: necesito un técnico mexicano que sea bueno o que me dé certeza de resultados. No, eso no existe en el pobre y endeble fútbol mexicano, al cual una y otra vez le verán la cara los sudamericanos, en específico los argentinos, siendo un ciclo interminable. En esta ecuación de la mediocridad, no estaba exenta la afición basura. Hay que recordar que muchos disques seguidores de la liga cada semestre están atentos a ver qué extranjeros o mexicanos apadrinados llegan. Una estupidez. En lugar de que sean exigentes con los clubes a los que apoyan, siempre son tibios. Por ejemplo, Jorge Sánchez, un lateral apadrinado y malo. Lo corrieron de todos lados en Europa. Fue un fiasco. Y la afición de Cruz Azul se la pasó criticándolo, pero en cuanto pisó las filas celestes, mágicamente se convirtió en el mejor lateral de México. Vaya estupidez. Y es ahí donde entra la crítica. Muchos equipos tienen un sector de su afición que es muy sidosa y tibia. Son güeyes que complacen, alaban y son parte del cáncer. Ellos son el fiel ejemplo de lo que quieren los directivos. Gente irracional que solo apoya, que no se queje y que cada semestre estén atentos a los fichajes, que no cuestionen nada y solo que compren el jersey, la plataforma o el abono. Ellos siempre van a decir que todo aquel que cuestiona al equipo y a sus decisiones no son aficionados de verdad, confundiendo la crítica y el señalamiento argumentado con el ataque al equipo por likes, un razonamiento grotesco y rancio del cual siempre pregonan. Algunos idosos del Cruz Azul en redes sociales, en lugar de exigir y quejarse por la forma en la que Anselmi dejó al equipo, en lugar de mandarlo a la fregada y exigir a la directiva un cambio de sistema, primero de sacar a Iván Alonso y a su parentela de la directiva y poner gente competente que no tenga relación con Bragarnik. Lo primero que hicieron es decir que Anselmi sí había ido a Europa y Jardine del América se había quedado solo como perro, ignorando por completo que Martín Anselmi, alias el Gananada, les vio la cara, gastó millones y de paso los mandó a la Gaber para irse por el sueño europeo. Pocas palabras a aquellos que le cromaron el sable por un año y que sobrevaloraron su trabajo. En complacencia de la gran ramera Televisa, terminaron siendo engañados por su ídolo, pero jamás lo cuestionaron. Al contrario, le aplaudieron, siendo un síntoma del perdedor que tiene la necesidad de festejar algo, lo que sea, aunque sea una babosada. Mientras Jardine del América fue tentado por el Botafogo, pero el brasileño prefirió quedarse en México con el América, porque siente aprecio por el equipo. De hecho, están tan tontos que se atrevieron a ningunear el 9º campeonato que consiguieron con Reynoso.
unos malagradecidos, el mundo al revés. Por suerte, esos aficionados de cartón son minoría y solo son de ocasión. Esos que son tontos que no tienen otro tema de qué hablar. Sin embargo, esos petardos abundan en redes. Algo que representa lo que estoy mencionando es este asqueroso mensaje de Javier Alacrán, otro inepto sin crítica y sin argumentos. Vea usted lo que escribió el flamante comentócrata de ESPN. Si se va Anselmi al Porto, está en su derecho en lo acordado por la directiva. Se demuestra el trabajo bien hecho, reditúa más atención que los mismos títulos. Que se decida de inmediato para no alterar lo más importante, la estabilidad de Cruz Azul, y que no haya gagonovela. Vea el tamaño de conformismo y de cromadota que le dio este pelmazo a Anselmi. Un servilismo absoluto, sumisión que no solo da evidencia de su ignorancia con respecto al tema, sino que es un simple y agrio aficionado con micrófono. Pero eso le gusta a ESPN. El tipo omite las formas de cómo Anselmi ya estaba pactando su salida tiempo atrás, y en lo menos que estaba enfocado era en hacer algo importante con Cruz Azul. Desde el 24 a finales con los árabes. Eso no lo mencionó. Y también cómo ninguneó que lo más importante sea el título. Increíble. Pero bueno, vayamos a ver el mensaje de otro tipo que se hace llamar Eitan Ben-Ezra. Igual otro comentócrata de ESPN que se cayó de la cama cuando era chiquito. Su comentario es la oda al oportunismo, a la miseria profesional. Textual: Anselmi llegó a Cruz Azul porque era una mejor opción profesional que Independiente del Valle. Si se va de Cruz Azul por una mejor oferta, estará haciendo lo mismo que cualquier profesional. Abro paréntesis. Sí, claro. Ya me imagino a un obrero firmando un contrato con cláusula con Nestlé. ¿Así son de estúpidos en ESPN? ¡Ja! Nestlé, sin pedos ficha al obrero, pero en cualquier momento que la cague lo corre, porque atrás de él hay 20 más que pujan por ese puesto. Por tipejos como Ben-Ezra, tienen alterada la realidad. Ya me gustaría que este pelmazo no firme contrato exclusivo a ver qué pasa con su carrera. Bien, este sujeto prosiguió vomitando caca. Textual: lo que hacemos todos los días en nuestro trabajo, buscar nuevas oportunidades. Los que critican son unos hipócritas y en muchos casos los que en su profesión han hecho lo mismo muchas veces. Fíjese, les llama hipócritas a quienes son leales y sobre todo salen por la puerta de enfrente de la chamba que dejarán. El mundo al revés con este inepto. Pero bueno, no me espanta. La gran mayoría que labora en esa mesa de ESPN son simples tipejos que hablan desde la comodidad y del privilegio sin algún razonamiento valioso. Gente como esta, en los medios, y mucho tonto en redes, también abonan a la complicidad de que el fútbol mexicano sea malo, que no haya presión de las audiencias por un mejor fútbol, que traigan argentinos de medio pelo y gandallas que llegarán solo a cobrar sin ser profesionales, que van a celebrar victorias pírricas como un falso liderato en récord de puntos. Como dijeran por allí, la afición sidosa con poquito pinole se atora. Pero, ¿hay solución a todo esto? ¡Claro! Deje de consumirlos y verá cómo pegarán el grito en el cielo. Y verán cómo las directivas de esta clase de clubes como Cruz Azul se van a poner a trabajar y ahora sí formarán un equipo valioso, respetando los dogmas de la institución con gente capaz y que sobre todo tenga arraigo por el equipo. Mientras, quienes sigan gastando en esta estafa seguirán repitiendo el ciclo de siempre que dice más o menos así: los mexicanos son malos para todo. Mejor traigan argentinos o uruguayos para que nos vean la cara, pero no importa. Están guapos y se ve que son buenos. Una chaqueta mental que siempre se replica en un equipo perdedor y secuestrado, como por ejemplo Cruz Azul. Pero dime, ¿Cruz Azul tiene lo que se merece con la contratación de argentinos sin valor por el equipo? Ya vio cómo la Liga MX de Televisa es tan corrupta que no sabe vivir sin sus extranjeros malos de medio pelo y oportunistas. ¿Tienen razón los argentinos en burlarse de estos mexicanos anti-mexicanos?
Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.